congenital heart disease, not only for congenital heart disease, but for for healthcare delivery as a whole in these countries. And I really think that focusing on congenital heart disease allows these other countries to improve healthcare delivery as a whole. And I think that's the case in the United States also. When you have great congenital heart programs, you're going to have great pediatric and overall health for all patients. So really in the United States, though, when you look at it, there's about 1.4 million Americans with congenital heart disease that are over the age of 18. You know, this is clearly will have to be a focus of us moving forward in the next 25 years. And really a lot of that is attributed to this improved survival to adulthood if you look in LA, there's about 65,000 adults in LA with congenital heart disease. And really, when you look at it, it's really now there's about a 91% of patients that are born with complex congenital heart disease that are living to the age of 18. And that's a tribute to developing these complex teams and understanding of the care from preoperative diagnosis to perioperative diagnosis, which includes improved anesthesia, ICU care, nursing care, respiratory therapy, and then the postoperative care, including on the floor and discharge, and then long-term follow-up. And again, in the United States, it's about 1 million Americans under 18. And when you look at the overall survival mortality from surgery, it's gone from about 30% in the 1970s to now it's 1 to 3%. But the burden of congenital heart disease, and this is from Malawi when we were looking at, different areas, and this is their report, but it costs those countries to care for those patients up towards $20,000 over their entire lifetime by not having intervention. So by giving patients, treating their congenital heart disease actually improves their long-term survivability, but decreases their cost of care over the entirety. And really the focus should be, how can we improve the care delivery for all of these patients so they have best long-term life and improved life and well as improving their ability to care for their own family and give back to the society. And so when you look at the disability, HIV and AIDS in this area is number one, and then, but really down there, number 6 is congenital heart disease as the impact and cause of death in their society. So when you look at heart care, it was established in 1994 by Robert and Sally Michler, and we have volunteers from around the world and from other host countries that are coming with us. Our goal is really to work with the local medical staff to improve the care of congenital heart disease. And as I say, I think as we look forward to the next 25 years is improving healthcare delivery in general. And really the keys to that, and what we're really talking about today, is the education of the local teams, but it's also the education of ourselves. What can we learn in developing a robust procedure manual really for how we do it as heart care? And one big key component of that is, how do we have a template of how we want to present the patients? But it's really across all of the aspects of the care that we're giving, from preoperative screening of patients to what type of patients we're going to deal with, to our surgical management, interventional management of these patients, to the ICU care and developing protocols that we will be able to look at and help educate these patients and really educate the teams, and working together to the postoperative management of the patients, to discharge planning and then follow-up, and really developing a series of guidelines and protocols. But also from that is developing talks, which this would be one that people can go back to and look at, that can help guide them in developing programs. We're also very important in getting equipment that is needed, and then assessing the team. And some of that assessment of the team is going to be based on what are our overall expectations and guidelines
and where does the team already have establishments, and how can we help them become self-sufficient over a 5-year period of time. So really, when you look at teamwork, to me, one critical piece is, and this is from simulation, is some of the parts that we talk about. We have very important to have situation awareness, and that's that shared cognition. And the conference is a critical piece of that, of where we're able to discern all of the important information and allow everybody to be on the same page. We really do believe in a flattened hierarchy. Everybody is on the same, really is a critical piece, and everybody's viewpoint is very important. And I'll go through later in a timeline of how we look at things. And then it's the ability of this followership, reporting back. And so the information that is given at that conference is critical because it sets that stage for everybody to understand what's going on with the patient and allows us to develop expectations for that patient moving forward. And again, closed loop communication is part of this. Critical language, and again, these standard protocols are critical to helping the understanding. We do like assertive communication. We don't want non-deferential. Adaptive behaviors, and that's that flexibility. Is everybody working together and doing what is necessary to improve that level of care? Workload management, and then debriefing, which is something that we do after every one of our trips. But really, from the Harvard Business Review, and then initially to Err is Human in the United States, it was initially estimated that there was 40,000 deaths that occurred because of poor communication. Really, that looking at this in 2016 and then reported in the British Medical Journal, it's really estimated that about 200,000 deaths occur each year from communication failures in hospitals. Is the biggest issue that occurs, and these medical errors are related to communication errors. And it's the third leading cause of death in the United States. For us, communication is critical, and having, again, that flattened hierarchy and everybody working in the same direction is critical, and the conference is really what sets that up. So when you look in the cardiac operating room, human factors and teamwork are critical, and this is a statement from the American Heart Association that came out in 2013. In that, it defined the 6 C's. Shared understanding and collective knowledge is critical to the team moving forward and the improved outcome. Conflict resolution, and then coaching, it's the debriefing and the team training, and really understanding what can you do to improve what's going on. And that's really the purpose of these virtual HeartCare International grand rounds. So again, it does take a village to raise a child. And so really starting with birth, and then at some given time, there's a diagnosis of congenital heart disease that might happen. But really, when you look at that, no matter where it is, it's going to be the social economic determinants of healthcare are going to impact this child. Nutrition, the functionality and the development are going to be critical. And then at some point, when you think about it for us, and that is a very variable depending on the countries and how their overall diagnosis and teams, but then the screening by the HeartCare International team to make a decision if we're going to operate. And then conference is that critical time where you have to assimilate all of that information in an efficient way so that we're able to do the right intervention. And then going to the ICU is the critical time. We've changed that physiology of the patient, and it's a critical time where there's clinical changes that are occurring every moment. So all of that information has to be embedded into our ICU team and the ICU team in general for any of these cases, so that they can give the best care to the patient at that critical time. And then the patient ultimately will advance to the floor, will be discharged, and will have follow-up, but really will go on to hopefully have a very full life. But the critical questions during the conference that I think everybody has to think about from a HeartCare International standpoint is, do we have the right equipment and personnel to do the procedures or interventions that we want to do? Do we have the ability to take care of them afterwards?
And does the intervention have the reasonable expectation of success? And we have to define what that success is and what risk we're willing to take. And are those risks reasonable? And will we massively improve the life of that patient? And then one other critical piece to think about is that we are limited in our supplies and equipment. And is it reasonable to take a highly risky patient that would then prevent us from taking care of 3 or 4 other patients during a trip? But really where this all starts to me is the Hopkins team. And that started with Alfred Blalock, but the person who really should get all the credit for a lot of this was Vivian Thomas and Helen Taussig, who followed these blue babies. And she approached Alfred Blalock to see if he could come up with a procedure. And ultimately they developed the Thomas shunt, which was taking the left subclavian into the pulmonary artery and severely cyanotic heart disease. But this is really, when you look at it, was a team that had a flattened hierarchy, even though there was some serious social issues going on at the time, that worked very closely together to develop a procedure that we still use today with great outcomes. And really, when you look at this, that impact was immense. Vivian Thomas stood behind Alfred Blalock, and at the table was Denton Cooley, as you can see here. And really what they first worked on was the tetralogy of flow with the boot-shaped heart here, because they have no pulmonary outflow tract that can be seen. So when you now start looking at the granularity of a conference, initially you would start with like an X-ray oxygen saturation and the patient's clinical status. But really what we have now is echo. And when you look at the echo on the left, it shows it in really a 2-dimensional view. And as surgeons, we have to translate that to what we see in the operating room. And these are operative pictures where you can see the VSD here and the aortic valve, and then the outflow tract obstruction. So we're taking this 3-dimensional view. And so getting the right echo views is critical for us to understand what we're going to do. And I'll give another example shortly of that, but you can see how these things look different from a 2-dimensional to a 3-dimensional view. And then with transposition of the great arteries, what we have here is the aorta, which is anterior, and posterior is the PA. And so this is the echo from a parasternal long axis, where you can see the pulmonary artery is behind the aorta, which is coming off the RV. And then ultimately we will want to look at the coronaries. And then this viewpoint, you can see the left coronary and the right coronary coming together in the sweep. But again, from the echo view, that is really looking at it from below, whereas from the surgeon's view, we look at it from above. So translating that information so that everybody is on the same page is critical. And so when you look at, for example, the left coronary will be coming off sinus 1, that would look different when you're looking at it from below in the picture. So this is just that from a paper, and where we look at the coronaries differently is on the top, you can see what it would look like, the diagnostic projections versus the anatomic projections, which is the lower plane here. And so having that understanding of where things are different is critical. So again, our surgical goals is to balance the QPQS, unobstructed flow to the pulmonary and systemic beds, try to have a 2-ventricular repair, and remove all shunts. So we're thinking about that as we are looking at the presentations. How is it as surgeons that we can accomplish that? And again, do we have the right team personnel to be able to accomplish all of that? So when we look at heart care over the next 25 years, I do think we're really looking to transform the delivery of heart care worldwide for congenital heart patients. But I do think what we're really, one of the big goals is changing the perspective and improving healthcare delivery for our host countries. How can we help them build better systems?
And from that, one of the things that we're doing is building this digital daily presence for our host countries in other countries so that we can be able to touch. And I think that's one of the benefits from COVID is that we're being able to reach out as we're doing today across the different platforms. We're establishing this HeartCare International call team so that we can help with evaluation of patients. And again, this gets into why presentation of patients needs to be uniform, but we're looking for this IT solutions and developing a cloud resource so that we can transfer digital information, have real-time sharing of information and secure data storage so that we can have improved follow-up and data services for our patients moving forward. So to me, case conference is important so that we can have understanding of the patient efficiently with assessment of needs and expectations. Again, to me, the ICU is the boiler room of the congenital heart program, so that that's where all of the critical aspects of care will occur. So having everybody on the same page is critical. And it's really setting that stage and anticipating problems. And again, communication is critical to the success of the entire team, as I said. Well, thank you very much for having me speak, and I will move it on to whoever is next. Thank you, Alistair. It's a great way to think about why we're all here. I don't actually know who would like to go first. Julie, would you like to start? ¿Cuál de las dos quiere comenzar? Rebecca o Joely? Cualquiera de las dos. Rebecca is going to start. So Okay, we're gonna start with Rebecca. Dr. Rebecca Perez, who is speaking to us from Santo Domingo CityMat. Thank you, Rebecca. Can you see the screen? We can see your Zoom screen. I don't know if you have a couple of windows open, Rebecca, but we only see the Zoom one, not your presentation. Okay. If you just close the Zoom, you might see the presentation. There you go. That looks good. There you go. Perfect. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a HeartCare International por la invitación y gracias a todos ustedes por la conexión. Hermosa playa. Bueno, cuando vengan a República Dominicana, pues no dejen de visitar nuestras hermosas playas. Eso es Bahía de las Águilas, una de las playas más espectaculares. Y a los que no tienen la oportunidad de conocer nuestro hospital, también esa invitación está extendida para que conozcan nuestro centro cardiovascular de CityMat, del cual tengo el honor de dirigir el departamento de cardiología pediátrica. Y precisamente de esta unidad quiero hacer un breve resumen o recuento de lo que ha sido nuestra evolución y sobre todo por lo que comentaba el doctor Alistair. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros empezamos hace unos 15 años, empezó nuestra unidad y empezó exclusivamente con misiones internacionales. Unos años más tarde se inició la unidad y se inició con cirujanos cardiovasculares generales. Por lo tanto, hacíamos los casos más simples. Como pueden ver en la gráfica, los primeros años, aquí reflejado desde el año 2010, podemos ver que dependíamos básicamente de las misiones internacionales. En el año 2014, con la llegada de nuestro cirujano cardiovascular congénito, que está justo con nosotros hoy, el doctor León, vemos cómo este porcentaje se invierte y básicamente la gran mayoría de los pacientes que se realizan se hacen con el equipo local. Si la misión, si el objetivo de estas misiones internacionales es venir y operar 10 o 15 pacientes,
Si es el objetivo, pues no está bien. Como decía el doctor Alistar, lo más importante cuando se hacen estas misiones internacionales es el fortalecimiento del team local, es la capacitación de las personas que luego nos quedaremos haciendo el trabajo cuando llegue un paciente con una emergencia. Así que para nosotros que lo hemos vivido, podemos decir que las misiones internacionales fueron nuestra base para hoy tener una unidad cardiovascular. Aún así, teniendo un cirujano cardiovascular congénito, no dejamos de hacer nuestras misiones internacionales porque es lo que le ha dado el fortalecimiento a nuestra unidad y a través de esta nos hemos ido preparando cada día más. Estos son algunos de los grupos que nos han visitado a lo largo de estos años. No todos han venido a nuestro hospital, algunos han venido a otras instituciones y actualmente 2 o 3 grupos nos visitan todavía. En CEDIMAT nosotros hacemos la gran mayoría de las cardiopatías, no el 100%, hacemos los efectos sectales, la doble salida, transposición de grandes vasos, tronco, los efectos de los cojinetes endocárdicos. Sin embargo, como sabemos, no hacemos corazón izquierdo hipoplásico, no hacemos trasplante y algunas cardiopatías un tanto más complejas, pero podemos decir que el 90% de las cardiopatías lo estamos haciendo con el equipo local. Nuestro programa está financiado por el Estado, una tercera parte de los pacientes, y por aseguradoras privadas, igual una tercera parte de los pacientes. La parte restante, que no tiene ningún seguro médico, está financiado por las diferentes fundaciones que nos asisten. Nuestro equipo está formado por 6 cardiólogos pediatras, 2 cirujanos cardiovasculares, 3 anestesiólogos pediatras, 3 perfusionistas, 6 intensivistas, 49 enfermeras y un terapista respiratorio. También tenemos 2 electrofisiólogos. Pero sabemos que es un equipo multidisciplinario donde muy a menudo necesitamos la ayuda de nutrición, sobre todo, de psicología, de psiquiatría, de neurología, entre otras subespecialidades. Nuestro protocolo, cada vez que recibimos un paciente que nos visita por primera vez, no importa si es referido de algún centro referido por algún cardiólogo, a todo paciente le vamos a hacer una historia clínica minuciosa que ponga en relevancia cualquier antecedente importante del embarazo, del parto, antecedentes heredofamiliares. También eso va seguido de un examen físico exhaustivo que ponga en evidencia y nos pueda orientar a nosotros la cardiopatía que pueda tener este paciente. A todo paciente le hacemos un electrocardiograma y algunas veces cuando el paciente no lo requiere no tenemos que hacer otras cosas. Sin embargo, si el paciente tiene alguna cardiopatía, necesitamos hacer una radiografía de tórax, por supuesto un ecocardiograma, y algunas analíticas sanguíneas para poder presentar al paciente. Muchas veces con simplemente esto podemos llevar al paciente a conferencia, a nuestra discusión clínico-quirúrgica. Algunos casos van a necesitar estudios complementarios como cateterismo, como una resonancia, como una angiotomografía de tórax, prueba de esfuerzo, entre otros, pero en la mayoría de las ocasiones podemos con el ecocardiograma, con la radiografía y con el electrocardiograma, más la historia clínica, más el examen físico, poder llevar al paciente a discusión. En este momento, con todas estas informaciones, debemos detenernos a pensar qué necesita el paciente. ¿Es un paciente que necesita seguimiento clínico? ¿Es un paciente que necesita tratamiento farmacológico? ¿Es un paciente que necesita un procedimiento quirúrgico? ¿Un procedimiento intervencionista? Y si lo necesita, ¿cuándo lo necesita? ¿Es ahora, es una emergencia o es un procedimiento que se puede hacer programado de manera electiva? Entonces, con toda esta información,
El equipo clínico elabora una presentación y la presentamos con el resto del equipo y hacemos la discusión clínico-quirúrgica. Y esto es un ejemplo más o menos de lo que hacemos. Es el modelo que utilizamos, que ya hemos compartido con HeartCare, con Bexy, para los demás programas que quieran utilizarlo. Pero básicamente hacemos lo siguiente: presentamos un masculino de 7 meses de edad, quien fue diagnosticado con cardiopatía congénita a los 5 meses de edad por distrés respiratorio. Este paciente fue referido desde otro centro para un tratamiento quirúrgico. Como antecedente relevante, este paciente tuvo una injuria renal, un ingreso también por falla cardíaca descompensada. Está en tratamiento con furosemida y espironolactona. Este paciente ha sido evaluado por algunos departamentos, dentro de los cuales está nutrición, que refiere que es un paciente con una desnutrición crónica. Nuestro paciente tiene un peso de 4.9 kilogramos, lo que lo ubica por debajo del 5º percentil. Talla de 64 centímetros, por debajo del 5º percentil también. Como datos relevantes al examen físico, tiene una presión en el brazo derecho de 100/70 milímetros de mercurio. La presión en la pierna derecha de 70/38 milímetros de mercurio. Es un paciente que tiene distrés respiratorio, ningún fenotípicamente normal, con distrés respiratorio, un tórax hiperdinámico con un ápex desplazado. También este paciente tiene ritmo cardíaco regular y un soplo continuo en segundo espacio intercostal izquierdo, el segundo sonido normal y los pulsos saltones. El hematocrito de este paciente, 38.5%, la hemoglobina, 12.7 gramos por decilitro y el paciente es O positivo. Resto de las analíticas normales. Se le realizó un electrocardiograma a nuestro paciente, el cual muestra ritmo sinusal y como hallazgo positivo hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como podemos ver, la radiografía de tórax muestra cardiomegalia moderada con influjo pulmonar aumentado y también crecimiento de cavidades izquierdas. El ecocardiograma de este paciente, podemos ver que tenía regurgitación tricuspidia y mitral ligera. Su válvula aórtica es bivalva, no tenía insuficiencia ni estenosis. Demostramos también hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las cavidades izquierdas estaban dilatadas. También el paciente tenía función ventricular conservada. El arco aórtico izquierdo y se demostró un área coartada con un gradiente de 81 milímetros de mercurio, pico y medio de 34. Un PCA de 5 milímetros fue también identificado con gradiente de 30 milímetros de mercurio. Debajo podemos ver el cálculo del Z-score para la aorta ascendente y para la aorta transversa. La conclusión de nuestro ecocardiograma fue un PCA grande, una coartación de aorta severa y aorta bivalva. Vamos a mostrar el ecocardiograma. Como podemos ver, tenemos situs sólitus, tenemos continuidad hepatocaboatrial. Vemos la aorta con flujo pulsátil. En esta vista subcostal podemos observar una gran dilatación de la aurícula izquierda y el septum interatrial está íntegro, retorno venoso pulmonar normal. Mostrando en esta vista subcostal el tracto de salida del ventrículo izquierdo. No vemos estenosis, no vemos regurgitación en la válvula aórtica. Sí vemos un ventrículo izquierdo que se ve dilatado e hipertrófico. Esta vista sagital podemos ver que no hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho y vemos flujo continuo de ductos. En el eje largo podemos observar la dilatación de las cavidades izquierdas, así como también podemos ver regurgitación mitral ligera. El eje corto muestra la aorta bivalva, también dilatación de la aurícula izquierda.
En esta vista podemos observar el flujo continuo del PCA, del ductus arterioso, grande, 5 milímetros para un niño de 4 kilogramos. Vemos la relación aorta aurícula izquierda que está incrementada. Vemos la función ventricular izquierda conservada y un ventrículo izquierdo que está dilatado. Dilatado e hipertrófico. En esta vista apical de 4 cámaras podemos observar la gran dilatación de las cavidades izquierdas. Vemos el ventrículo izquierdo hipertrófico además. Con color podemos observar la regurgitación mitral que es ligera y el retorno venoso pulmonar que es normal. En la vista supraesternal podemos ver un área de estenosis, de coartación, con un gradiente bastante alto, 88 pico y 39 de gradiente medio. Vemos también el flujo del conducto arterioso, 34 medio y 81 pico, perdón. Aquí vemos las medidas y con estas medidas hacemos el cálculo del Z-score, lo cual nos permite a nosotros identificar si es solo una coartación de aorta o si hay también hipoplasia de la transversa o del istmo, todo. Y realizamos en nuestro paciente una angiotomografía de tórax y podemos evidenciar acá la estrechez de la aorta descendente y podemos ver el ductus, un ductus bastante grande y una coartación que es preductal. Así que con esta información, aquí podemos ver el cálculo del Z-score de la angiotomografía. Con toda esta información, concluimos que nuestro paciente tiene un PCA grande, tiene una coartación de aorta severa, aorta bicúspide y desnutrición crónica. Así que en sesión clínico-quirúrgica decidimos que ese paciente necesitaba cirugía inmediata, así que se realizó ligadura de ductus y coartectomía. Muchísimas gracias, espero que mi presentación haya sido de provecho para todos. Thank you so much, Rebecca. That was a beautiful presentation and so nice to hear about SETIMAT and the growth that you've had there over the years. I think maybe we'll have Joelle present her case, and then the hope is that we could even start to think about having case conferences as part of a regular monthly event where people could bring their cases formatted in a certain way, and we could talk about how people might approach it from different aspects and different places. And so Joelle, you could share yours. We could talk about how we might want to proceed to have a common template. I don't actually see Joelle. Don't see her. Yep, I see her. Oh, Ahí there está. she is. Okay, great. Ok. Bien. Bien. Sorry, but, okay. Muy bien. Hi, I am Joely Frisancho, and I am very happy that you give me this invitation. And I wanted to apologize that my exposition will be in Spanish. Okay. Perfecto. ¿Lo pueden ver? Yes. Sí. Okay, perfecto. Bueno, empiezo con la portada de mi hospital. Yo trabajo en el Instituto Cardiovascular INCOR en Lima, Perú. Un poquito de la historia de Perú, en realidad queda en el oeste de América del Sur. Perú tiene múltiples altitudes, lo cual hace que la estructura geográfica de mi país sea muy variable. Tiene múltiples climas, más de 11 tipos de microclimas, lo cual también hace que existan diferentes repercusiones sobre las cardiopatías congénitas, sobre todo por las cardiopatías cianóticas. Estamos hablando de que en el 2020
tenemos una población de casi 32 millones de habitantes y actualmente llevamos casi por los 34 millones de habitantes. Casi 510,000 nacidos por año, lo cual es un número bastante importante. Y si tenemos esto en cuenta, la gran mayoría de los nacimientos se dan en la capital, que es Lima, Perú, o en Lima, en donde tenemos diferentes problemas que da el hecho de que nosotros tengamos una lista de espera tan grande, no solamente en mi hospital, sino en las otras alternativas. Hablamos de tan solo quizás la realidad de un hospital materno perinatal, donde tiene casi 60 nacimientos por día, y de estos aproximadamente entre 6 a 10 nacidos tienen alguna cardiopatía compleja. 3 con cardiopatía, y hablamos de cardiopatía compleja al mes. Y más o menos se diagnostican a 3 niños con cardiopatía simple por semana. De manera anual, más o menos salen alrededor de entre 5 a 6 cardiólogos pediatras por año, pero esto no es suficiente para la cantidad de pacientes que tenemos. Existen 2 tipos de sistemas de seguros para los pacientes, donde la gran mayoría pertenece al MINSA, que es el 60% aproximadamente de la población, y un 30% que tiene eSalud, que son 2 tipos de sistemas de salud para estos niños o para estos pacientes, pero que al final la subvención de estos es de distinta manera. Entonces, a nivel nacional, para estos 34 pacientes o de habitantes, tenemos un hospital cardiovascular, que es en el cual trabajo, que está asociado al sistema de salud, y 2 hospitales relacionados al MINSA, que es el Instituto Nacional de Breña y de San Borja. En mi hospital tenemos 10 unidades de camas de cuidados intensivos, 4 camas de cuidados intensivos neonatales y casi aproximadamente 14 camas de cuidados intermedios. Realidad diferente con la que tenemos en el MINSA, donde en el Instituto Nacional del Niño de Breña tenemos 3 camas de cuidados intensivos cardiovasculares y 10 camas en San Borja. Entonces, si nos ponemos a analizar, tan solo si sumamos todo esto, 23 camas para la demanda de pacientes que existe, pues es muy poca. Pero es la realidad y es lo que tenemos. Entonces, vamos a hablar un poquito más de mi hospital. Ya llevamos casi más de 10 años en actividad tratando pacientes con cardiopatías complejas. Obviamente al inicio comenzamos con cardiopatías sencillas, estamos hablando del Hospital Almenara, y luego nos trasladamos al hospital en donde actualmente residimos todos. Tenemos diferentes programas de comité de trasplante cardíaco, de hipertensión pulmonar, cateterismo cardíaco pediátrico que realizamos, y ECMO. Aún todavía en la era actual a la población pediátrica no se les está ofreciendo asistencia ventricular, pero es un objetivo que tenemos. Entonces, aproximadamente realizamos 250 a 320 cirugías por año. Y estamos hablando entre cirugías simples, tipo cierres de CIA, cierres de CIB o ductus, y hasta las cardiopatías más complejas. Y podemos también, hace ya unos 2 años aproximadamente, le estamos dando mucho más realce al tratamiento y opción de los pacientes con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Bueno, esta es la historia de mi hospital. Más o menos desde el 2010 ya empezamos a tratar a pacientes ofreciéndoles el trasplante cardíaco. En el 2015 ya comenzamos con el ECMO, y en el 2017 se dio asistencia ventricular, pero a pacientes adultos. Entonces, ¿cómo es el flujo de los pacientes en mi hospital? El paciente puede ingresar por consultorio externo, siendo referido de otros departamentos, o si es que se le realizó algún diagnóstico prenatal, la gestante acude al hospital y nosotros realizamos el diagnóstico prenatal, y más o menos ya tenemos una idea en qué momento este bebé va a nacer, orientamos dónde puede nacer, y posteriormente nos organizamos para que pueda ser trasladado a nuestro hospital. Entonces, estas 3 vertientes van a una lista de espera que se va a dar una prioridad que se va a realizar tanto por el jefe del servicio, que es el que constantemente revisa la lista de espera, o si es que el paciente llega a la junta médica y vemos de que la realidad pues nos lleva a que apresuremos la cirugía,
pues se prioriza y se ingresa para hospitalizar. Entonces, en la junta médica, ¿quiénes están presentes? Los cardiólogos pediatras, los cirujanos cardiovasculares, intensivistas cardiovasculares que a veces nos acompañan y anestesiólogos cardiovasculares pediátricos que también en alguna oportunidad los hemos invitado para que nos puedan dar su opinión respecto a la cirugía, sobre todo en los pacientes con estenosis aórtica, en los que tenemos que tener un poquito de cuidado, y en las miocardiopatías restrictivas. En el quinto lo dejo en blanco, ¿por qué? Porque tenemos diferentes opciones, la parte de nutrición, medicina física y rehabilitación, psicología, que muchas veces también nos han acompañado en estas juntas médicas y que definitivamente su opinión es importante para no solamente la hospitalización, sino también es importante tener o sobrellevar tanto al paciente y a la familia, porque si la familia no está acorde con nosotros o tiene dudas, como todos, es natural que sientan ese tipo de miedos, y también confiar en que lo que vamos a hacer pues sea lo adecuado y poder tomar las mejores decisiones en familia, ¿no? Sobre todo con los pacientes de corazón izquierdo hipoplástico, en los que hay que explicarles bien los interestadios que tiene y que es importantísimo el apoyo familiar. Entonces, muy rápido voy a hacer la simulación de lo que nosotros hacemos en la presentación de un caso clínico. Es algo muy rápido porque aproximadamente revisamos entre 7 hasta 15 casos por junta médica. Las juntas principales las hacemos los días jueves, y también se ofrece en la presentación de los casos el resto de la semana, en donde se realizan la revisión entre 5 hasta 7 casos por día. Pero el día central para nosotros es el jueves, en donde están toda la gama de especialistas y que se podría tomar una adecuada decisión si es que en el caso sobre todo las cardiopatías complejas. Muy bien, entonces se presenta el caso, nosotros presentamos en una sola diapositiva todo. Es así como lo realizamos, con ayuda de nuestros médicos residentes. Ellos son los que el asistente se comunica con el residente y prepara la diapositiva, y nosotros orientamos cómo queremos de que residente pueda exponer el caso, y asociados justamente con todos los cirujanos es que se lleva al final a la decisión, ¿no? Entonces presentamos el caso, le voy a poner paciente AA. Ponemos nosotros el DNI, que es una codificación que tenemos acá en Perú única para cada habitante. El sexo, en este caso es un niño de 1 año de sexo masculino, procedente de Lima y que nació en el 2021. Ya desde que nosotros lo exponemos, vamos de frente con el diagnóstico de la cardiopatía de base, que en este caso el paciente tenía un ventrículo izquierdo borderline con una CI amplia y hipertensión pulmonar severa. Posteriormente mencionamos los antecedentes, los más importantes, que es producto de primera gestación, nace a las 36 semanas con 1.700 gramos de peso, lloró al nacer. También mencionamos que si es que este es un feto valioso para la familia, porque ahí nos lleva a saber más o menos la importancia. Sé que todos los niños son importantes para nosotros, pero esos fetos valiosos donde la madre ha tenido múltiples pérdidas o que han sido por inseminación artificial, pues de todas maneras cobran una mayor relevancia. Entonces, dentro de los antecedentes también se diagnosticó a este paciente con alteración en el cromosoma 2, el cual encontraron en anillo, y el diagnóstico cardiológico se hizo de manera prenatal a las 20 semanas, diagnosticándolo como un ventrículo derecho en realidad único, pero se encontró de que el ventrículo izquierdo al final era borderline. Asociado a esto, al momento de nacer diagnosticaron microcefalia por craniosinostosis, hernia inguinal derecha reductible e hidrocele derecho. Perfecto, nos vamos consecuentemente a la sintomatología, cómo se encuentra este niño actualmente, y lo positivo es que tenía lactancia entrecortada, fatiga y poca ganancia ponderal. El paciente ya recibía por consultorio enalapril, espironolactona e hidroclorotiazida, y se hizo una primera junta médica donde se quedó en realmente si valdría la pena cerrar la CIA teniendo un buen gasto cardíaco porque el paciente ganaba peso o no, o esperar hasta los 6 meses 6 kilos. Se hizo una primera junta en donde se quedó que se haga un seguimiento clínico
porque el paciente, si es que cerrábamos la CIA en ese momento, tenía una alta mortalidad. Por el momento no era tributario de tratamiento quirúrgico, entonces se vuelve a someter a esta junta, en donde posteriormente nosotros analizamos el examen físico, y vemos que tiene un peso de 5 kilos 700, y recordemos que tiene un año al momento que nosotros estamos haciendo la junta, satura 99%, ponemos lo positivo en este caso, fascia dismórfica, ventila sin distrés, aparentemente, piel sonrosada, llenado capilar menos 2 segundos, bueno, recalcando la fase dismórfica, tórax y pulmones de un miopasa en ambos campos, y se ausculta un soplo sistólico 3/6 en borde external superior izquierdo con pulsos presentes, y no había visceromegalia. Se toman algunos exámenes, lo más puntual, hemoglobina de 13.6 con hematocrito en 38, se analiza la radiografía de tórax, si es que el electrocardiograma nos parece patológico, lo colocamos, si es que no. Y la radiografía de tórax muestra una cardiomegalia evidente de predominio de cavidades derechas con hiperflujo pulmonar, ¿no? Posteriormente analizamos la ecocardiografía con las conclusiones básicas. Se concluyó en el ventrículo izquierdo borderline con estenosis pulmonar leve, lo que llamamos la estenosis pulmonar relativa por el hiperflujo de cámaras derechas, hipertensión pulmonar severa, la CIA ostium primum amplia de 12 milímetros, pero que el ventrículo izquierdo, a pesar que era borderline, tenía función conservada. No había ductus, y el VDAD que salía 46 milímetros de mercurio, lo cual asociado a la suma de la presión de la aurícula derecha nos daba una hipertensión severa. El angiotem también colocamos las conclusiones, no es tan distinta de los hallazgos ecocardiográficos, y también colocamos alguna evaluación extra cardiológica, de las cuales para nosotros es importante. En este caso, neurología pediátrica cobró sus conclusiones también, y las colocamos en el caso de este bebé, en donde mencionaban que a pesar de la alteración y presencia de malformaciones, la evolución era a retardo del desarrollo severo y discapacidad intelectual. Pero a pesar de eso, nosotros, una vez que presentamos esta primera diapositiva, luego agregamos el seguimiento o cómo hemos hecho seguimiento de este paciente. En este caso, los padres, por ejemplo, anotan en una libreta el seguimiento que ellos hacen a pedido de nosotros, ¿no? Anotan cuánto de leche le dan, cuánto satura, cuánto pesa diariamente. En este caso, por ejemplo, vemos que el papá o los padres anotan el día 30, que tiene un peso de 5 kilos 50, pero el día 31 bajó de peso. Entonces, es ahí donde este seguimiento se hace con su cardiólogo pediatra de la mano. Y este cardiólogo pediatra junto con su residente expone estas evoluciones de lo que los padres mismos anotan. Posteriormente se presentan las fotos para que se pueda tener una idea de qué paciente estamos hablando, cómo se encuentra este paciente y cuán dismórfico puede ser, ¿no? Acá se ve el niño que sí tiene unas características especiales de alteración del cromosoma 2 en anillo, y también asociamos algún video que sea importante. En este caso asociamos el video de cómo el bebé respira cuando duerme, y esto es importante porque para algunos puede no ser distrés, pero en realidad si vemos este video pues sí muestra un distrés importante y nos lleva a saber el orden de prioridad de esta junta médica, en este caso de este paciente. Luego se hace un cateterismo porque se evalúa al paciente, y para justamente realmente tomar con adecuada, ser acertados en la decisión que vamos a tomar. El cateterismo nos muestra que tiene una CIA amplia e hipertensión pulmonar moderada, una presión arterial pulmonar media de 34, pero con resistencias bajas, lo cual hace que nos dé mayor seguridad para ir a una cirugía correctiva. Mostramos tan solo alguna similitud del diagnóstico que tiene el bebé, y bueno, hay características faciales que son bastante similares. Mostramos algún examen auxiliar, tipo el cariotipo del bebé, en donde se ve el cromosoma 2 en anillo, y las imágenes ecocardiográficas que van a complementar esto. Acá muestro algunas fotos, pero nosotros al momento del diagnóstico abrimos un DICOM en donde las imágenes se dan en toda su ampliación, en todos
cortes, tanto en eje corto, en eje largo. Todas las mediciones que se hacen se realizan en esa junta médica y se evalúan en esa junta médica. Tan solo para mostrarles, en el eje largo se observa el ventrículo izquierdo que impresiona pequeño, borderline para los CT score que se realizaron, una aurícula en apical 4 cámaras, una aurícula derecha mucho más dilatada que la aurícula izquierda, y el arco aórtico que felizmente nos daba también Z scores hipoplásicos, pero no severos. Entonces, con todo esto asociado a imágenes de la tomografía, y si es que es necesario, se asocian imágenes del cateterismo, se hace una conclusión y se decide posteriormente ofrecerle la atrioseptoplastía con una fenestra amplia por la hipertensión pulmonar y con posibilidades igual de activar el sistema de ECMO en el caso del paciente disfuncione y este ventrículo izquierdo pues no nos responda como esperamos. Cuando hacemos la junta médica, la hacemos en esta área. Actualmente nos acompañan en esa foto la doctora Morales, que es cardióloga pediatra de larga data también de nuestro hospital, asociado a 3 cirujanos cardiovasculares. En este caso estamos con el doctor Niño, el doctor Vera y el doctor Palma. Se analizan, como les dije, todas las imágenes y ahí se queda en una conclusión. De hecho, acá son poquitos, pero en realidad hay casi entre 6 a 7 personas, entre cardiólogos y cirujanos, y en algún momento, si es que llamamos a los intensivistas, pues ellos vienen y nosotros en conjunto tomamos la mejor decisión. Es importante el apoyo también de enfermería y de los intensivistas para que podamos nosotros realmente tener no solamente la cirugía como tal, si esta sea adecuada, sino también el cuidado postquirúrgico, que es más importante aún, porque la cirugía puede ser muy bien planteada y la junta médica podemos tener una excelente construcción, pero si el cuidado postquirúrgico no va de la mano con nosotros, pues de nada sirve, ¿no? Y nada, quería concluir con que los invitamos también a Perú, que es un país rico en todo, rico en sus comidas, rico en sus lugares turísticos, y nos encantaría de que, sé que ustedes han venido anteriormente al Hospital de San Borja, pero también nos encantaría que nos visiten para que nos podamos, sobre todo, alimentar en todas las opciones, tanto quirúrgicas, médicas, y también, ¿por qué no?, hacerlos conocer y degustar de lo que mi país les ofrece. Muchas gracias. Thank you very much, Joelle. That was Gracias. great. Yeah. That was a great presentation of a very complicated case. Wondering if we could have some audience thoughts about are people interested in having a common template to use for heart care presentations, different sites? We've seen 2 examples. They're very similar in the information. Very similar information is being transmitted. A little bit different format. Again, sometimes the formats can supersede what we're trying to communicate. So if we had a common template, it might help everyone sort of follow along, even if we have different languages and different approaches. So are people in favor of that? You want to raise your hand? You want to just discuss it? Could we develop one? You could all look at it. We could say, look at when we're talking about patients through heart care, we could use this format to put your patient information in. I see a lot of people on the phone and everybody's off. So turn your sound on. Gloria, I can actually see you. I don't know if you can understand what I'm saying, but what do you think? Would it be good to have a common template? Hi everybody. Hi, Dr. Chu. Yes, I definitely agree that a template will help also for our team. And why not also to present nursing cases? For example, in my unit, we are going to start this year to present all those nursing reported cases. And we don't have a template yet. Actually, I was going to ask
Betsy, what are their, how do they present it among nurses over the states? Because we don't used to have these presentations here. So it's something completely new for me and for my colleagues. And I will definitely think that the core team will appreciate your point of view about all our cases. I can share, I have a template, it's in both, I have it in English and I translated it into Spanish. Tengo uno que es de Colombia, que ese es el que nosotros usamos para presentar los pacientes, porque cuando pasamos rondas por la mañana, la que presenta el paciente es la enfermera, porque somos las que estamos ahí 12 horas, el residente o el fellow está ahí 5 minutos y está en múltiples de áreas y cosas que tiene que hacer, pero nosotras no, nosotras estamos ahí y somos las que sabemos si las cantidades de medicamentos, cómo los cambiamos, y hay uno y yo lo tengo traducido y te lo puedo enviar. Ustedes pueden, si quieren añadirle más o quitarle, pueden hacerlo. En Chiapas lo utilizamos y ellos lo arreglaron un poco y lo estaban utilizando, pero recién me enteré que como que dejaron, porque no tenía, entonces, pero cuando lo utilizaron les funcionó bastante bien. Siempre tenían el miedo de que las enfermeras tenían miedo a presentar, pero Okay. Gracias, Betsy. Te agradezco. I appreciate that, Betsy, if you could share it with me. And I think it's also very interesting if we as Peruvian nurses see how do you care your patients. I mean, the same diagnosis, let's say tetralogy of Fallot, what is your protocol? How do you take care the very first day or the days before? So that way we can compare what we are doing good and what can we improve. So that way heart care will really help us. sí. Yeah, I think that that's the idea of learning collaboratives, right? That's a new term everybody's using, is learning collaboratives, but that's where you share information. I think it would be nice to have a forum to do that. If we had a Google Docs or somewhere where we could store things. I don't know that exist right now, Betsy or Margaret, for heart care? Google Doc with the information on. Yeah, that everybody could share, like they could put their protocol up, we could put our protocol up, their presentations. Might be nice to have somewhere where you could. The only problem with Google Docs, it's been hacked by Yeah. the Chinese Right. organizations, so I wouldn't use it. Right. No, we're still Second working thing- on a safe way to do that. We do have We're in the link online if people have questions that they can reach us directly through our website. And then we have the template that Rebecca shared with us that we can share with people in other countries. To have something that we could use, we could look into that. We use we have a program called Basecamp. I just don't know what kind of things people can access from different countries, but it's just nice to have documents stored so people can look at them and share them, pull them down. Yep. So maybe we can look into that. Yeah, we'll keep working on this. Thank you. So are people interested in having case presentations, a case conference once a month? Is that something people would like to bring their cases to get different people's opinions? Would you prefer lectures instead? We were looking for a little input here. Type in the chat if you don't want to say. Radio silence.
we might try is next time, we can do a case and ask if people have any, we could do a lesion and see if anybody has a case they'd like to present that's of that lesion. So we could start with maybe a half an hour discussion on how we think about it and maybe try to find some people who have a lesion they'd like to present and get people's opinions to make it, again, we're trying to make it a little more interactive since we haven't been able to have a chance to talk to people recently. And have give and take. Anybody in favor of that? I can't see people's faces. Yes. So I think Betsy that's a said great yes. idea, Daphne. Thank you. All right, well, and we could do it with hopefully some kind of translation service so we could talk to each other and we could have it print out in English or Spanish would be nice. So we could look into that as well, help our communications. Although I did understand most of what everybody was saying because it's medical. All right, well, it's getting late, so thank you all for joining us. We'll work on this and